Saludos nuevamente, jovencitos. En el siguiente video pues vamos a hacer la continuación de la clase anterior sobre las proposiciones. Recordemos que en la clase anterior vimos que era una proposición, que eran afirmaciones en las cuales uno podía decir si era verdadero o falso. Y aquí también vimos la operación de la negación, ¿cierto? ¿En qué consistía la negación? En que si una afirmación era verdadera, al negarla pues se transformaba en lo contrario, que sería falso. En esta oportunidad vamos a ver la conjunción. Entonces dice, es una proposición compuesta que resulta de la combinación de dos proposiciones simples mediante el operador y. Este conectivo implica la idea de ambos y será verdadera únicamente cuando las dos proposiciones que la componen sean verdaderas. Entonces, sabemos que es una proposición compuesta que va a estar unido por el conector y, el conector lógico y. ¿Listo? Este de acá. Entonces, si yo uno estas dos proposiciones simples y convierto o realizo una proposición compuesta a través del conector y, miremos cómo nos queda. Yo puedo colocar la primera proposición, que es la P, que dice Andrés viaja a Francia. Entonces coloco Andrés viaja a Francia, y como vamos a utilizar el conector y, pues coloco y viaja a España. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Andrés viaja a Francia y viaja a España, o también puede ser Andrés viaja a Francia y a España. ¿Listo? Entonces acá tenemos la unión de dos proposiciones a través del conector y esta es la conjunción. Ahora, ¿cómo se representa simbólicamente esta proposición compuesta? Yo no la puedo representar con una sola letra como lo hago con las proposiciones simples. Miren que acá Andrés viaja a Francia sería P, Andrés viaja a España, Q. No lo puedo hacer acá agregarle una R, por ejemplo, que R va a ser Andrés viaja a Francia y viaja a España. No. ¿Cómo la voy a hacer? Pues miren acá. Voy a leer la frase y de acuerdo a la frase voy colocando unos símbolos lógicos. Entonces empiezo. Andrés viaja a Francia. Si yo miro el problema, ¿quién es Andrés viaja a Francia? P, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en vez de colocar Andrés viaja a Francia, pues voy a colocar P. Y, listo, la I. ¿Cuál es el símbolo de la I? Este que está acá arriba. ¿Listo? Entonces, y viaja a España. ¿Quiénes viaja a España? Pues miremos, Andrés viaja a España sería Q. Entonces sería Q. ¿Listo? Entonces, la proposición en el lenguaje lógico quedaría Andrés viaja a Francia y viaja a España. ¿Listo? Simplemente recuerden, este es el símbolo lógico de la conjunción. Ahora, ¿qué quiere decir la conjunción? Quiere decir que si las dos afirmaciones son verdaderas, las dos afirmaciones simples, entonces la afirmación completa va a ser verdadera. De lo contrario, pues va a ser falsa. ¿Cómo vamos a ver esta situación? Pues a través de la tabla de verdad que construimos en el video anterior cuando vimos la negación. Entonces recuerden, consejo, hacer la tabla de verdad con lápiz para poder borrar lo que de pronto nos sobra de la tabla. Entonces recuerden, siempre yo construyo la tabla de esta forma para que luego poder borrar o alargar más las líneas y no estar borrando más líneas de lo normal. Entonces lo primero que debo colocar acá en las columnas van a ser las proposiciones que hay. En este problema, ¿cuántas proposiciones hay? Yo les decía en el otro video, yo me fijo en la cantidad de letras diferentes que hay. Entonces acá, como está la P y está la Q, pues quiere decir que hay dos proposiciones. Por lo tanto voy a colocar la primera proposición, que sería P, y trazo la línea. Luego la segunda proposición, que es la Q, que es la Q, y trazo la línea y listo, ¿cierto? Tenemos solo dos proposiciones, las coloco y listo.
Ahora, ¿cuántas operaciones hay? En este caso, nuestra operación es esta, la conjunción. Como hay una sola operación o hay un solo símbolo, pues yo coloco ya simplemente la operación que hay, que es P y Q. Listo. Y trazo la línea final. No hay más operaciones, ¿cierto? No hay negación, no hay nada, entonces lo dejo así. Voy borrando lo que me va sobrando. Borro acá y borro acá. Listo. Ahora, ¿cuántas filas nos salen? Yo les había dicho que había una formulita para eso, ¿cierto? Entonces la formulita es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que hay. Entonces, en este problema pues quedaría 2. ¿Cuántas proposiciones hay? Pues el número de letras que hay, P y Q, o sea, 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Por lo tanto, esta tabla va a tener 4 filas hacia abajo, entonces yo las dibujo. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 4 filas hacia abajo. Ahora, borro acá yo voy a borrar acá lo que me sobró. Y acá lo que me sobró. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas opciones tiene P, Andrés viaja a Francia, de valores de verdad? Pues tiene 2, ¿cierto? Puede ser verdadero o puede ser falso. Pero ¿qué pasa? Hay 4 filas. Entonces yo voy a hacer mitad y mitad, 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Listo? Ahora, Q. Veamos esto como situaciones. Es decir, esta fila de acá va a ser la situación 1. Esta fila de acá va a ser la situación 2. Esta de acá va a ser la situación 3. Y esta va a ser la situación 4. Entonces, chicos, cada situación tiene que ser diferente, ¿listo? Así que para armar Q, que también puede ser verdadero o falso, yo no lo puedo hacer de la misma forma como lo dice para P. Es decir, yo no puedo colocar otra vez 2 verdaderas y 2 falsas, porque pues me van a quedar verdadera, verdadera y verdadera, verdadera. Es decir, la situación 1 y la situación 2 van a quedar iguales, ¿cierto? Y la situación 3 y la situación 4 van a quedar iguales. Entonces yo no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a alternar. Si en P eran de 2 en 2, 2 verdaderas, 2 falsas, pues en Q va a ser de 1 en 1, la mitad. Entonces la primera verdadera, la segunda falsa. Esa siguiente verdadera y la siguiente falsa. ¿Listo? Así tenemos 4 situaciones totalmente diferentes. La primera situación donde las dos son verdaderas. La segunda donde la primera es verdadera y la segunda es falsa. La tercera donde la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y la cuarta donde las dos son falsas. Situaciones totalmente diferentes. ¿Listo? Consejo, seguir esta secuencia que yo estoy haciendo para que luego no se confunda. Entonces, la y, la conjunción, dice que implica ambos. Es decir, que yo al decir esta frase, las dos afirmaciones se deben cumplir cuando estamos trabajando con la y para que la afirmación completa sea verdadera. Veámoslo de esta forma. Si yo digo, Andrés viaja a Francia y viaja a España, yo estoy diciendo eso, Andrés viaja a Francia y viaja a España. Y resulta en la situación 1 que Andrés realmente viajó a Francia y que además también viajó a España, es verdad. Entonces, lo que yo dije es verdadero o falso. Es verdadero, ¿cierto? Porque Andrés hizo los 2 viajes y eso fue lo que yo dije. Ahora, vuelvo y juega. Yo dije, Andrés viaja a Francia y viaja a España. Entonces resulta en la segunda situación que Andrés viajó a Francia, pero no viajó a España. Es falso que viajó a España. Entonces lo que yo dije es verdadero o falso. Falso, ¿cierto? Porque yo había dicho que había viajado a las 2 ciudades y resulta a los 2 países y resulta que solamente viajó a Francia. La tercera situación sucede algo similar. Andrés no viajó a Francia, pero sí viajó a España. Y yo había dicho que viajó a las 2, por lo tanto es falso. Y la última situación, no viajó ni a Francia ni a España, ¿cierto? Entonces es falso, lo que yo dije era falso. Entonces, como pueden ver, la tabla de verdad para la conjunción
para la conjunción es que se tienen que cumplir las dos condiciones, las dos afirmaciones deben ser verdad para que la afirmación completa, para que P y Q sea verdad. Del resto es falso. ¿Listo?